amigos latinoamericanos y amigos suscriptores. Bueno, tomándome un café cubano tan potente que con un dedal te estimulas. Me estimulo un simple dedal de café. Porque no viene como en el resto de muchos países en una especie de gigantesco pocillo, sino que muchas veces viene en un dedal concentrado que uno se lo toma en esta cubana área de Florida, simplemente como un pequeño dedal y produce un efecto muy grato y estimulante. Aproximadamente en 1940 hay una reunión entre el almirante Dönitz, el comandante de la Marina alemana nazi, y los líderes judíos importantes de las sinagogas de Viena, de Hamburgo y de Europa, del resto de Europa, inclusive la sinagoga de París, que todavía no ha sido disuelta. El caso es que Dönitz, ante ya el decreto de enemistad del Führer con los judíos y la persecución de los judíos, le manifiesta sin embargo a estos personajes importantes de la comunidad judía decisorios que, aunque ellos sean todos los epítetos que corresponden y que él dice sobre la comunidad judía, sin embargo, como lo han sobornado, como hablaban los nazis con esa franqueza tan característica, pues él le iba a dar la oportunidad de que tuvieran un barco y que algunos de ellos se salvaran. Pero les anunciaba que en ninguna parte los iban a recibir, porque en ninguna parte los querían. Y en efecto, dotó a esa parte de la comunidad judía con que hablaba para que introdujera a algunos miembros de la comunidad judía en el viaje que iba a hacer, con la advertencia de que en ninguna parte, como he dicho, los iban a recibir. En efecto, zarpó el barco de Hamburgo, llega a Holanda y la reina y el primer ministro estaban cuidadosos de una invasión nazi y no querían alborotar el avispero de molestar a Hitler, y no lo dejaron bajar en Holanda. Se dirigieron para Inglaterra, pero ya Inglaterra estaba en aquella onda que significó que el primer ministro Chamberlain entregara en Múnich prácticamente a toda Checoslovaquia. No les quedó más camino que coger el Atlántico y dirigirse a los Estados Unidos. Pero Roosevelt, el presidente Roosevelt de Estados Unidos, estaba en una onda aislacionista y no era el momento de plantear un conflicto con Alemania. Los guardacostas de Florida se dirigieron a Cuba y en Cuba no los dejaron bajar. Sin embargo, después de cierto parlamento, permitieron que se bajara a uno de los judíos que iba en el barco, porque era un famoso médico de Berlín,
un famoso pediatra, y uno de los miembros del gabinete del presidente Batista tenía un hijo enfermo. Una persona por trascordales pidió unos dólares a cada judío, a cada jefe de grupo judío, para que los dejaran bajar y los dejaran con residencia en Cuba. Cogió los dólares, pero no dejaron bajar a los judíos. Los judíos entonces no le quedó más camino que pensar en Curazao. Y cuando están en alta mar, deliberan y piensan que Curazao va a ser difícil. Los contactos judíos en Curazao, donde hay una gran sinagoga y una gran comunidad judía, le dicen que no es conveniente, que es una dependencia holandesa, y la reina de Holanda sigue en la misma actitud que tuvo para no dejar bajar a los judíos en Holanda. Ponen un morse y uno de esos judíos de Curazao le dice que conoce a un venezolano, doctor Celestino Asa Sánchez, que está vinculado al gabinete del presidente de Venezuela de entonces, Eleazar López Contreras. Se le consulta al presidente Eleazar López Contreras de Venezuela, tomando en cuenta que el presidente López Contreras es un presidente de transición, como lo fue Adolfo Suárez en España. López Contreras estaba saliendo de una dictadura, la de Juan Vicente Gómez, y estableciendo una constitución democrática. Había dado el giro, viniendo él, como venía Suárez, de la dictadura, en este caso la franquista, y viniendo López de la dictadura gomecista. Cuando se le consulta a López, López dice: Venezuela recibe, el gobierno de Venezuela recibe a todo perseguido, a todo fugitivo. En ese aspecto fue una actitud muy parecida a la de el presidente mexicano Lázaro Cárdenas. Al final llega el barco a Puerto Cabello en medio de la noche. Aquellos judíos que han tenido aquel calvario náutico descienden en un puerto que no tiene balizaje, y la propia gente de Puerto Cabello, con sus tablitas o con sus carretas, van a recibir de noche a los judíos. El balizaje fue los faros de los carros. Y la propia señora del presidente López Contreras, que era de la ciudad de Puerto Cabello, recibe a los judíos y los acompaña, porque casi todos llegan enfermos, sobre todo por el escorbuto, no han comido mucho tiempo sin comer comida fresca, y algunos de ellos logran llegar a ciudades importantes de Venezuela, en particular a Caracas, la capital. En Caracas se establecieron en algunas barracas, no solamente los judíos, sino algunos gitanos, porque Hitler también perseguía a los gitanos, y quienes no simpatizaron con eso fueron algunos miembros de la comunidad alemana de Venezuela. Inclusive los nazis tenían previsto, porque tenían una obsesión también con Venezuela,
tener un Gauleiter, un gobernante para Venezuela, y se hablaba de un importante comerciante alemán vinculado a la industria automovilística para hacer el Gauleiter. Y en Caracas hay un edificio y un pasaje con un nombre alemán también, muy bien hecho ese edificio, en el cual los alemanes tenían previsto, los nazis tenían previsto establecer la comandatura para aquel Gauleiter que iban a tener en Venezuela, porque siempre les preocupó la industria petrolera. La Segunda Guerra Mundial afectó indudablemente a Venezuela también. Yo era ignorante cuando fui joven dirigente estudiantil de las circunstancias de la ida del petróleo venezolano, del convoy petrolero venezolano a Normandía. Ese convoy petrolero lo custodiaba la motonave Urdaneta, cuyo comandante era el teniente de navío Wolfgang Larrazábal, más tarde presidente de Venezuela. Como se señala en la revista Historia, la motonave Urdaneta se enfrenta al ataque de los marinos alemanes, de los submarinos alemanes, interesados en que el petróleo venezolano no llegue a Inglaterra. Y se traba una batalla en el Cabo de San Román, en el estado Falcón, al norte de Venezuela, y a raíz de esa batalla se hizo para evitar que el convoy llegara a Inglaterra, porque ese convoy fue básico para surtir a los tanques Sherman en el desembarco de Normandía de gasolina, mientras las divisiones Panzer, que se habían quedado sin petróleo por la toma por las fuerzas de Stalin en Rumanía de los campos petroleros en Europa, se quedaron sin gasolina. Y como decía Napoleón, así como para la guerra se necesita dinero, dinero y más dinero, hoy siempre para la guerra se necesita gasolina, gasolina y más gasolina. Petróleo, que es lo que estamos sufriendo en este planeta en este momento por la guerra de Ucrania. Bueno, yo estaba equivocado con el presidente Larrazábal cuando fui dirigente estudiantil y le hice muchas críticas porque creía que era simplemente un marino que había circunstancialmente asumido la presidencia de Venezuela y ignoraba, como joven ignorante, esas circunstancias que adornan a Larrazábal y adornan también a un ministro de López Contreras, a su ministro del Exterior, que fue el ministro Borges, porque Borges es el promotor del Tratado de Río de Janeiro, y en virtud del Tratado de Río de Janeiro se estableció la neutralidad de América Latina para no participar en conflictos mundiales que no fueran relacionados con ninguna parte de América Latina y en guerras mundiales. El caso es que Larrazábal, inclusive cuando combate a los alemanes, recibe después un morse de que los americanos y los ingleses están tomando la isla de Chacachacare, cercana a la isla venezolana de Margarita, y se dirige, después de reparar sus avíos
heridos afectados por la batalla del Cabo de San Román hacia esa zona y le dice a los americanos que se retiren porque eso es territorio venezolano. Se consulta al alto comando en Trinidad y al alto comando en Miami, y los americanos, respetuosos de la neutralidad de América Latina, sencillamente se retiran. El caso es que la comunidad judía que se establece en Caracas, particularmente en la joven entonces urbanización San Bernardino, a la que en Caracas llaman el gueto, se convirtió en una comunidad próspera, relacionada con la banca, relacionada con el comercio, relacionada con la industria en Venezuela, y muchos de esos judíos, inclusive muchos de esos gitanos, se constituyeron luego en dirigentes importantes de esa comunidad. En el caso de esa comunidad judía, la historia está reseñada también en un documental que hizo la Clínica Metropolitana de Caracas, que puede ser interesante. Y hoy día la comunidad judía de Caracas es una comunidad importante y se ha cumplido un poco lo que fue el propósito de Mordejai Ricardo, el hombre, el abogado que recibe a Bolívar en Curazao y que como abogado le dio el Consejo de Oro cuando los ingleses que estaban a cargo de Curazao le secuestraron el cargamento de añil que llevaba en la fragata en que huyó desde La Guaira, cuando los españoles lo expulsaron de Venezuela. Coronel Bolívar no se pelee con un inglés, no se pelee con Inglaterra, porque después que Inglaterra se roba algo, no lo devuelve nunca. Váyase a Cartagena, donde hay una junta patriótica, y usted será grande en Venezuela. Les agradezco mucho la atención que me han prestado y las suscripciones a este canal que pretende ser un canal donde se esbocen aspectos humanitarios de todas las comunidades latinoamericanas y de las comunidades que vienen del exterior, pero que quedan sembradas en nuestros países latinoamericanos. Los exhorto a que hagan los comentarios sobre los temas que hemos tratado, en particular en este país en que me encuentro, donde han llegado tantos perseguidos de tantas naciones y viene tanta gente como un refugio, aparte de que lógicamente también hay las razones sociales, que ustedes me señalen pues qué les ha parecido las opiniones, los señalamientos aquí hechos, y que las inquietudes que ustedes tengan y las manifestaciones que ustedes quieran hacer sobre estos temas que hemos tratado. Muchas gracias. Les voy a rogar al respetable público, como decimos los viejos, que si tienen alguna sugerencia, alguna idea, algún tema, alguna inquietud sobre lo que he hablado, me lo manifiesten en la sección respectiva
Y además no está mal, ¿verdad?, que le pongan el respectivo like. Yo no soy muy pro-americano, pro-yankee, no soy un gran shakespeariano en el inglés, pero es el me gusta, güey, si les gustó. Y si les queda alguna duda o algún tema que deba tratar, pues como tengo que ser multipolar, y como dijo el presidente Betancur de Venezuela a propósito de la yaca, multisápido, porque la yaca lo es, la yaca venezolana, la yaca de Santiago de Cuba o el tamal es también multisápido, pues me lo manifiesten también para yo atenderlos debidamente y respetuosamente. El mejor modo de hacer esas manifestaciones es suscribiéndose a este canal para que este viejito no salga del aire. Porque cuando uno tiene 85 años, lo que le interesa es estar en el aire, pero permanecer en la tierra. Muchas gracias y por el tiempo de audición.